En un mundo que se considera cada vez más espiritual pero menos creyente, más que convoca las energías del cosmos y de la naturaleza en favor suyo, pero con mayor frecuencia niega la existencia de un Dios providente y de un Dios creador. Es ser interesante poder siempre escuchar lo que la palabra de Dios nos dice. Sobre todo cuando nosotros descubrimos que esa mal llamada espiritualidad, suelo decir yo, nos intenta hacer pensar que los seres humanos somos el centro del cosmos, que somos el centro del universo y que, a fin de cuentas, nuestra única religión es una religión antropocéntrica, donde somos nosotros mismos como los protagonistas de toda la historia, los protagonistas de la existencia del todo, de la existencia de la creación, donde nos creemos sin lugar a dudas el ombligo del universo. Es interesante cómo la carta a los Hebreos, hoy en la primera lectura, hace un reconocimiento sin lugar a dudas de la grandeza humana, pero también una grandeza humana supeditada al reconocimiento que Dios hace, en donde ha tenido la capacidad y la confianza total de poder darnos a nosotros la administración de un mundo, de un planeta, el que no siempre hemos sabido hacer muy bien la tarea. Esa carta a los Hebreos nos dice a nosotros hoy en esa primera lectura que está tomada del capítulo 2, que Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero. Y precisamente el autor de la carta a los Hebreos nos recuerda y nos cita el Salmo 8, que dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, sin embargo lo coronaste de gloria y dignidad. Parece ser que en la época antigua del autor de la carta a los Hebreos, como en la época actual, se tenía una consideración especial y hasta cultural y sobrevalorada de los ángeles, donde se pensaban que los ángeles eran sencillamente quienes regían todo el universo y que los ángeles eran esas criaturas celestes a las cuales nosotros tendríamos que rendirle culto y que ellos eran la última razón, la razón de ser de la existencia de la humanidad y de la existencia del universo. Este autor de la carta a los Hebreos nos dice a nosotros que aun siendo los seres humanos de condición inferior a los ángeles, porque nosotros somos seres que somos materia, y los ángeles no son seres materiales, sino que son seres espirituales, que no participan como nosotros de un tiempo y de un espacio, sino que son seres supraespaciales y supratemporales, que han sido creados por Dios, puestos al servicio del hombre, al servicio de la humanidad. Estos ángeles no son las personas a las cuales Dios les concedió el dominio del mundo. Siendo nosotros inferiores a ellos en rango de naturaleza, sin embargo Dios no quiso que fueran los ángeles a los que el mundo quisiera ser sometido. Es más, ni siquiera puso a los ángeles en la potestad de predicar el evangelio. No puso tampoco a los ángeles en el proceso de redención del mundo. No puso a los ángeles para absolver los pecados de los hombres, sino que aún siendo nosotros quienes somos frágiles, pecadores, contingentes, relativos, nunca seres absolutos, le ha dado a los hombres todas esas tareas. Predicar la palabra de Dios, construir el reino de Dios, absolver pecadores y poner bajo el dominio de la humanidad precisamente la grandeza de la creación. Esto nos puede a nosotros ayudar a entender un poquitico la alta consideración y estima que Dios tiene en beneficio nuestro. La forma como Dios piensa de nosotros, la forma como quiere Dios que nosotros seamos capaces de descubrirnos también con su misma mirada, con sus mismos ojos, y de poder siempre recordar nuestra condición creatural, pero también nuestra condición de hijos suyos. La sobrevaloración que hacemos de nosotros mismos nos ha llevado
en múltiples oportunidades a tener un concepto errado de quiénes somos. El poder descubrir nuestra identidad. El poder saber quiénes somos, pero no solamente por un autoconcepto, no solamente por una autodefinición, sino por el descubrimiento de la revelación que Dios hace de nosotros y nos muestra quiénes somos. El autor de la carta a los Hebreos, en ese capítulo 2, citando el Salmo 8, dice: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿Qué es el ser humano para darle poder? Ese mismo autor de la carta a los Hebreos se maravilla ante el hecho de que nosotros, siendo como somos, frágiles como somos, pecadores como somos, sin embargo Dios haya querido poner la creación entera bajo la potestad, el dominio y el conocimiento de los seres humanos. Lastimosamente, esa tarea nosotros no siempre la hemos hecho de manera adecuada. Hemos tergiversado todo. El espíritu del mal nos ha permitido o nos ha intentado robar nuestra identidad, tergiversar nuestra identidad, a veces, en algunas oportunidades, invitándonos a que nos miremos como dioses, y en otras oportunidades incitándonos para que nos miremos como los seres más despreciables del universo. Por eso, en esos dos puntos extremos, la autodivinización o el autodesprecio, es donde muchas veces movemos nosotros nuestra identidad. Pero el autor de la carta a los Hebreos nos invita para que nos miremos con la mirada de Dios. Que siendo seres de condición creatural inferior a los ángeles, sin embargo Dios haya querido tener la confianza suficiente de poder decirnos a nosotros: yo creo en ti, yo confío en ti. Y ha sido tan valiosa, tan interesante esa condición de humanidad que nosotros tenemos, que Dios ha querido que su Hijo Jesucristo no participara de una condición de ángel, sino que participara de una condición humana. Dicho eso, nosotros podemos entender lo siguiente: Jesús no fue un ángel, su condición no es la condición de un ángel, su condición es la condición de un hombre. Lo que quiere decir que para el Señor, los seres humanos, aún siendo de condición inferior a los ángeles, tenemos una consideración a sus ojos mucho más valiosa que la que cualquier ángel puede tener. Los ángeles ciertamente son seres mucho más perfectos que nosotros. Pero Dios con nosotros se porta como esos padres con sus hijos, que cuando los ven que mientras más frágiles son, más cuidados requieren. A veces nosotros incluso ese tipo de cosas las entendemos mal en nuestra relación con nuestros hermanos, porque pensamos que hay como una especie de preferencia. Sin embargo, no es tal la preferencia, sino que siempre los papás tienden a volcarse sobre los hijos más débiles, los más indefensos. Así nos mira Dios también a nosotros, como seres más débiles, más indefensos, que necesitamos de una mirada especial de parte suya. Yo creo que la invitación que la palabra de Dios nos hace a nosotros en este día es a revisar quiénes somos, a descubrir quiénes somos, pero no simplemente lo que la filosofía dice de nosotros, no solamente lo que la sociología dice de nosotros, sino fundamentalmente lo que Él dice de nosotros. Es decir, es un acto de revelación de parte de Dios que nos dice quiénes somos, puestos a sus ojos, delante de su mirada. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.